Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hacer en el día de hoy una explicación acerca sobre el problema ABP que escogí con respecto a los tres temas que analicé, que son primero, Constitución y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, una relación ambivalente en el derecho brasileño. Segundo, concepto de conflicto armado, interno y seguridad jurídica. Y tercero, la responsabilidad internacional del Estado colombiano por violación al derecho internacional y humanitario. De estos tres temas los enfoqué acerca del conflicto armado que se vive en territorio colombiano y si es Colombia o no objeto de tribunales internacionales por el no cumplimiento de las normas de derecho internacional humanitario que es consagrada en el ordenamiento interno colombiano. Bueno, para ello hemos realizado un mapa conceptual que vamos a ir explicando. La gracia no es leerlo, sino tratar de explicarlo punto por punto, la relación que tiene el conflicto armado con las normas de derecho internacional. El problema planteado mi pregunta a BP es si puede ser Colombia condenada por tribunales internacionales producto de la inseguridad jurídica que se tiene con respecto al tema de conflicto armado. ¿Por qué inseguridad jurídica? Porque en Colombia, según los textos leídos, para el tiempo en que fueron expedidos, habla, habla que Colombia no existe una declaración formal de conflicto armado para que los operadores de la justicia puedan aplicar las normas de derecho internacional humanitario que se encuentran consagradas en el título segundo de la Ley 599 del 2000, que es nuestro Código Penal. Bueno, partiendo desde esa óptica, miraremos si Colombia puede ser condenada o no. Según la rama del poder público ejecutiva, en cabeza del señor presidente de la República, no se ha manifestado o no se ha establecido que en Colombia pueda existir un conflicto armado, porque se considera a los actores como bandoleros o como bandas delincuenciales, más no como una estructura armada que pudiera poner en peligro la estabilidad del orden constitucional y legal. Entonces, para la rama ejecutiva, más exactamente para nuestro presidente de la República, no existe conflicto armado. Se lucha contra algún tipo de insurgencia. Pero a la luz del derecho internacional, según la Corte Penal Internacional, la CPI, cuando existen impunidad de delitos que atenten contra el derecho internacional humanitario, cuando se han juzgado y no se condenen, cuando se condenen con penas muy inferiores a las estipuladas, la Corte Penal Internacional puede entrar a regular este tipo de conducta, pero esta vez sancionando más bien al individuo, más no al Estado. Sí hay unas sanciones políticas y económicas con respecto y a la imagen de Colombia con respecto al exterior. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en múltiples ocasiones ha solicitado la condena de Colombia con respecto a la violación del derecho internacional humanitario. Pero la Corte ha negado la solicitud debido a que la Convención Interamericana no ha facultado para ello a la Comisión, o sea, para realizar una acusación frente a la Corte. Bueno, ¿qué podemos decir y centrándonos pues, en nuestra pregunta? Que sí será posible que Colombia pueda ser condenada o no. Bueno, lo cierto es que nuestra normatividad interna ha acogido, ha acogido expresamente normas en el título segundo de la ley 599 del 2000 acerca de, la, de las conductas que atentan contra el DIH, como son el desplazamiento forzado, el homicidio cometido en persona protegida,
Además está eso, el reclutamiento de menores, el ataque a misiones médicas, a los no combatientes, en fin, una serie de conductas que están previamente establecidas y que Colombia debe ser garante de ello. Otros sectores gremiales, académicos, manifiestan que en Colombia sí existe un conflicto armado, que en Colombia, a pesar de que no hay una declaración expresa por las autoridades, eh, existe en su realidad un conflicto evidente de más de 50 años, porque las características propias en que se desarrolla ese conflicto permiten inferir que se dan todos los argumentos, se dan tiene toda la fuerza para catalogarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque se da dentro de un territorio. Hay unas fuerzas que se oponen entre sí, que son las Fuerzas Armadas de Colombia y las Fuerzas Revolucionarias, llámese ELN, llámese FARC, llámese RP, llámese en su momento M-19. ¿Qué buscan? Buscan derrocar al gobierno. Estas fuerzas están bajo mando, ejercen dominio en parte de un territorio y realizan operaciones sostenidas y concretas. Partiendo de ese punto de vista, podemos decir que en Colombia sí existe un conflicto armado. Entonces, los jueces de la República tienen argumentos, porque no deberían los jueces de la República esperar que existiera una manifestación por parte del Ejecutivo para poder implementar la normatividad que ya existe en materia penal sobre aquellas personas que realicen este tipo de conducta. Porque si el operador judicial colombiano no realiza la labor que debe realizar, a pesar que la Comisión Interamericana ha solicitado y se le han negado en múltiples ocasiones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede cambiar su postura en algún momento y terminar condenando al Estado colombiano por este tipo de conducta. Entonces, todos los ingredientes confluyen en Colombia con respecto a si existe o no conflicto armado. Yo pienso que sí existe un conflicto armado, pienso que sí existen unas fuerzas beligerantes, pienso que sí existen unas fuerzas armadas, pienso que sí buscan derrocar el orden constitucional y legal. Entonces, los jueces como operadores de la justicia deben establecer el elemento normativo, deben primero establecer un elemento normativo que las conductas estipuladas en el Código Penal para que exista o para que los jueces puedan implementar cada una de las conductas, es necesario que exista un conflicto armado. Entonces, no necesitan que se proclame o que se pronuncie o que se declare a través del Ejecutivo. No. La rama jurisdiccional eh, es la que debe autónomamente implementar, perseguir, buscar a aquellas personas que estén infringiendo el derecho internacional humanitario. Pues no depende de ninguna manifestación exterior. Ellas son autónomas, por eso son una rama del poder público independiente, que si bien ellas actúan mancomunadamente entre sí buscando el bien del Estado, de la nación, del país, no por eso le quita eh, legitimidad o le quita autonomía para que ellas puedan perseguir este tipo de delitos. Porque si no lo hace, esto da lugar a una inseguridad jurídica al no declararse la calidad de conflicto armado. Pues si se declara ese o no, ellos están en la obligación de perseguir cada una de este tipo de conductas. Bueno, eh, la pregunta es si Colombia puede ser condenada por tribunales internacionales producto de la inseguridad jurídica que se tiene con respecto al tema del conflicto armado. Para mi entender, a pesar, a pesar de que existe una manifestación expresa por los hechos que suceden en Colombia, de que sí existe un conflicto armado, Colombia también posee una normatividad fuerte, eh, tiene un aparato jurisdiccional capaz de perseguir y colocar
en juicio, traerlos a un proceso judicial a todas aquellas personas que cometan delitos que atenten contra la existencia y seguridad del Estado, que busquen derrocar a ese Estado colombiano. Entonces sí, sí puede Colombia colocar a estas personas, llámense grupos armados al margen de la ley, con estructura, con, que dominan un territorio, que realizan operaciones sostenidas, traerlos a que respondan eh, por la violación del derecho internacional humanitario. Entonces, mi concepto es que Colombia tiene todas las herramientas, tiene toda la, tiene toda la normatividad legal, porque ha sido introducida de manera correcta, digamos, la constitución política hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, el no hacerlo sí, entonces sí traería eh, la intervención de esa justicia penal internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una para condenar al Estado y otra para condenar individualmente a las personas. Traigo a colación el caso de Pinochet en Chile, el cual fue condenado por la Corte Penal Internacional por delitos que cometieron en ese país de Chile, violando el derecho internacional humanitario cuando hubo la dictadura. Precisamente por eso, porque Chile no fue capaz de realizar un juicio a estas personas. Entonces Colombia no puede, una vez haber sentado ese precedente en Chile, no puede ser de la vista, hacerse de la vista y no mirar a la comunidad, a sus vecinos internacionales. Debe ser de ejemplo para Colombia y no repetir, no dejar que se repita esta misma historia. Entonces, esa inseguridad jurídica no puede ser un obstáculo para el juez, es que el juez, el operador de la justicia, llámese Corte Suprema de Justicia, llámese tribunales, llámense juzgados especializados, están en la obligación de perseguir, porque la normatividad interna, vuelvo y lo repito, en su título segundo de la ley 599 de 2000 establece las conductas que deben de ser perseguidas en violación del derecho internacional humanitario enmarcado dentro de un conflicto armado que se vive en Colombia. Entonces, para mi concepto, eh, para mi apreciación y mi análisis, de acuerdo a las copias leídas, el material que se nos permitió a los tres temas, existen en Colombia todas las herramientas para que no se persiga de manera internacional este tipo de conductas, sino para que el Estado persiga, castigue de manera ejemplar a quienes cometen este tipo de conducta. Muchas gracias.